Hoy entonces el tema que iniciamos es tema 4A, el tema 4 ya por nombre el mercado y la equidad, pobreza, desigualdad y estado de bienestar. En particular el tema 4A se encarga de ver la pobreza y la desigualdad. Estamos migrando a una parte del curso que es un poco el limbo entre lo microeconómico y lo macroeconómico. Microeconómico ya estudiamos muchísimo, justo en tema 1, 2 y 3, ¿verdad? Estudiamos qué es un mercado perfectamente competitivo, hicimos una exploración de los oferentes, de los demandantes. Una vez terminamos eso, vimos cómo el gobierno puede intervenir ante distintas situaciones, ya sea imponiendo precios mínimos, precios máximos, impuestos, y cómo se justifica esta intervención gubernamental en situaciones, por ejemplo, en externalidades, eh, donde hay precios engañosos que no reflejan todos los costos y beneficios de terceros. Podemos también tener poder de mercado, ¿verdad? Haciendo, por ejemplo, monopolistas o estructuras productivas que convergen hacia lo monopolístico. Entonces fue entrar el gobierno a tratar de mejorar un poco esa producción y distribución. El gobierno también puede intervenir en situaciones en las que, por ejemplo, existen bienes públicos o recursos comunes que sabemos que el mercado perfectamente competitivo no es la mejor alternativa. Entonces, digamos que los tres agentes que hemos estudiado hasta este punto en el curso son oferentes y demandantes que interactúan entre sí dentro del mercado perfectamente competitivo. Y luego hicimos hicimos una exploración de este tercer agente económico, que es el gobierno, que casi que hicimos un listado de aquellas posibles justificaciones en las que se puede intervenir como gobierno, ¿no? Ya definitivamente vamos a dejar un análisis tan microeconómico, no vamos a dar un salto hacia lo macroeconómico, sino que vamos a tener una serie de temas, sobre todo en el tema 4, una serie de temáticas en el tema 4, pues, eh, de información, que es lo que más o menos yo me imagino otras escuelas a lo interno de la universidad esperan que un estudiante sepa introducción a la economía. De pronto, no es tan necesario para sus carreras, aunque sí bastante deseable que sepan toda la cuestión microeconómica que ya hemos explorado, ¿verdad? Pero sí que se espera definitivamente que ustedes salgan con algún tipo de idea sobre eh, indicadores de rendimiento económico, ¿verdad? Cómo le está yendo una economía en cuanto a algunos estándares y poderlos comparar entre distintos países. Entonces, hoy propiamente empezamos con esta nueva dinámica en las clases donde abandonamos un poco el instrumental matemático y vamos a desarrollar, de hecho, conceptos bastante estadísticos. Algunos de ustedes probablemente son de la carrera de estadística y probablemente esté familiarizado con los temas que vamos a ver hoy. Entonces, sin mucha más introducción, voy a iniciar. Eh, Hoy no voy a corregir el tema de desigualdad, voy a terminar hasta pobreza en la clase del viernes, entonces vemos el tema de desigualdad. Bien, sucede que ustedes son un grupo de estudiantes con un perfil muy heterogéneo, es decir, hay estudiantes de ustedes de distintas facultades, con distintos niveles de avance en cursos matemáticos, son ustedes de distintos años en las carreras que están, de forma tal que yo no tengo certeza de que todos manejemos una misma terminología. De conceptos que para algunos son muy básicos, para algunos serán totalmente nuevos, pero definitivamente quiero que tengamos un terreno común de términos que voy a estar utilizando a lo largo de la presentación de hoy. Entonces, voy a iniciar con el primer término, el promedio o media. Se obtiene sumando, digamos que el algoritmo para su cálculo es sumar todos los valores de una población o de una muestra y se divide entre el total de observaciones que hay. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, no sé si en el chat tres personas puedan poner cuántos hermanos tienen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Con que tres personas lo pongan, va a ser información importante para mí. Ok, un compañero responde 2, otro compañero responde también 2. Ya, si quieren, muy bien, gracias por participar. Voy a tomar en cuenta la información de los compañeros que acaban de responder. Ok, entonces, ¿cómo sería el cálculo del promedio? Eh,
nosotros entonces, ojo que tenemos un compañero que tiene 2 hermanos o hermanas, otro compañero que tiene 2 hermanas, una compañera que tiene un hermano o hermana y otra compañera que tiene 2 hermanos. Entonces, lo que hacemos es la suma del total de hermanos, ¿verdad? Que tiene cada uno de esos 4 compañeros y lo tendríamos que dividir entre 4, que es el número de compañeros que fueron utilizados para tomar esta información. Entonces tendríamos 2 más 2, que es 4, más 1, 5, más 2, que es 7. ¿Ok? Y 7 lo tendríamos que dividir entre 4. Bien. Si a 7 lo dividimos entre 4, ¿cuánto da eso? 1.75. 1.75. Muy bien. Entonces, lo que podemos afirmar es que en promedio la cantidad de hermanos entre Carlos, un compañero que se llama Peñaranda, Sofía Marín y Daniela Morales es 1.75 hermanos. Claro, los hermanos, las personas las solemos medir en unidades discretas, solemos decir un hermano, 2 hermanos. Sin embargo, puede que cuando calculemos un promedio nos den unidades continuas, es decir, un número intermedio entre un número entero y otro, por ejemplo. perdón, me dio tos fea. Nos puede dar un número con decimales, por ejemplo, 1.75, que está entre 2 números enteros, entre 1 y 2. Entonces, en promedio, lo que podríamos decir es que este grupo tiene más o menos entre 1 y 2 hermanos, más cercano al promedio de 2 hermanos, porque es 1.75, ¿verdad? Es una persona y 3/4 de otra persona. Entonces, 1 y 3/4 de hermanos tenemos más o menos en promedio este grupo de estudiantes. Bien, entonces, en esencia, eso es el promedio. Y lo que nos dice el promedio entonces es, lo que hace es resumirnos más o menos por dónde anda el valor para todos. Es un número relativamente representativo en este caso, de la cantidad de hermanos que todos tienen. Ok, yo voy a modificar esto un poco. Yo tengo un hermano, entonces voy a hacer esto con un número adicional respecto a la cantidad de hermanos que ya los compañeros me pusieron. 2, 2, más 1, más 2. Ahora voy a agregar mi información, que es que yo tengo un hermano. Y esto lo tengo que dividir ya no entre 4, sino que hay 5 observaciones en este promedio que vamos a calcular. Me tengo que sumar yo, por tanto. Y esto me va a dar, entonces, 8 entre 5. Y 8 entre 5, yo soy terrible para la aritmética, pero da 1.6. ¿Ok? Entonces, si me agrego a mí, el promedio varía. Si yo voy agregando más informaciones, ¿verdad? Las personas pueden ir cambiando en números de hermanos y por lo tanto nos cambia el promedio. En este caso, agrego una observación adicional, el promedio me baja un poquito, me baja a 1.6. Entonces voy a dejar esto por aquí para explicar el siguiente concepto. Siguiente concepto, que es la moda, es el valor más frecuente en una serie de datos. Entonces, si nosotros vemos acá, hay 2 personas, 2 observaciones en esta muestra que tienen un único hermano. Y hay 3 observaciones que tienen 2 hermanos. Entonces, en este caso, la moda es 2 hermanos. El valor más repetido dentro de esta serie de datos es 2. Y esa sería la moda. Y la mediana es el valor central cuando los datos están acomodados en un orden específico, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, si yo tengo que encontrar la mediana, lo que estaría diciendo es, tengo que acomodar los datos de mayor a menor. Entonces tengo una observación que tiene un hermano, otra observación que tiene un hermano y 3 observaciones que tienen 2 hermanos. Ok, entonces ahí tengo los datos acomodados. ¿En qué consiste la mediana? La mediana es como ese dato intermedio. Entonces, el dato intermedio, en este caso, noten que es de 2. Ok, estos 3 estadísticos, así los vamos a llamar, promedio, moda y mediana, son lo que llamamos en economía y en estadística también, medidas de posición central. Lo que nos, de nuevo, como antes estaba diciendo con el promedio, son datos que buscan resumirnos la información
de un conjunto de datos más grande. Entonces, yo, no, para no decir cuántos hermanos tiene Carlos, Diana, Juan, yo, lo que puedo decir es en promedio tenemos 1.6 hermanos, la moda, el valor más repetido, por tanto, es de 2 y la mediana, el valor intermedio también es de 2. ¿Ok? Esto va a ser útil porque nosotros vamos a trabajar durante esta clase con series de información un poco más grandes que quisiéramos resumir en un único estadístico. Bien. Conceptos básicos a entender, ya no dentro de lo cuantitativo, ¿verdad? Ya no en cuanto a fórmulas, sino un poco más en cuanto a concepto. El término per cápita significa literalmente por cabeza y esto es cuando tenemos un conjunto de información y queremos expresar cuánto corresponde a una persona en particular. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo vivo en una familia donde soy yo y una persona más. Cada uno tiene un salario yo tengo, por ejemplo, más bien un salario de 60,000 colones. La otra persona que vive también en mi casa tiene un salario de 40,000 colones. Entonces tenemos ingresos distintos, pero para el hogar el ingreso total es un ingreso de 100,000 colones. Entonces ese es el ingreso del hogar. Y hablo de esto del hogar porque el hogar, tenemos como varias unidades de análisis, ¿verdad? Así como en biología podemos estudiar la célula o podemos estudiar ya un conjunto de células que eso me genera ¿cómo se llamaba el conjunto? Yo hace mucho ya de biología, quiero dejarlo en claro. Pero tenemos un conjunto de células que me representan un tejido, era la palabra que andaba buscando, los tejidos que ya en conjunto se van convirtiendo en órganos. Entonces, claro, podemos estudiar las unidades desde el nivel más desagregado, desde la célula, hasta un nivel bastante más agregado, como sería un órgano en particular, o un sistema, por ejemplo. Nosotros entonces, las unidades de las que vamos a estar hablando por un lado de hogares y por otro lado de individuos. Hogares es una unidad un poco más agregada, personas una unidad más desagregada. Lo menciono porque, bueno, los datos con que vamos a estar trabajando hoy son tomados de distintas encuestas que se hacen en Costa Rica, la mayoría hechas por el INEC, por ejemplo, el censo, la encuesta nacional de hogares, la encuesta nacional de ingresos y gastos, y esas encuestas precisamente capturan esas dos unidades de análisis. No solo la información del individuo de forma desagregada, sino la información de un hogar de forma un poco más agregada. Y luego, claro, hay unidades más grandes. Uno podría ver entonces ya no solo un conjunto de hogares, sino un barrio. O podría haber un distrito, un cantón, una provincia, ¿verdad? Ya ahí se va agregando. Pero para efectos de lo que nosotros queremos, estamos interesados en medir en este caso la pobreza y la desigualdad puede ser entre personas y entre hogares. Por tanto, voy a ir un poco a veces migrando de una unidad a otra. Pero digamos, para efectos del ejemplo que antes estaba poniendo, en el que yo gano 60,000 colones, vivo en un hogar con otra persona que gana 40,000 colones. Entonces, a lo que voy con esto es, voy tal vez aquí a hacer un dibujito. Este es un hogar, ¿verdad? Y en ese hogar viven dos personas. Vive esta persona y esta persona. Hay una de estas personas que tiene un ingreso de 40,000 colones y otra persona que tiene un ingreso de 60,000 colones. Bien, entonces, el ingreso individualmente lo podemos analizar, ¿verdad? Si la unidad de análisis fuera persona, diríamos una persona tiene 40,000, otra persona tiene 60,000. Yo podría, por ejemplo, en estas personas calcular el promedio y tendría un ingreso promedio de 50,000 colones. Entonces, una cosa es el ingreso promedio, pero precisamente el ingreso promedio, cuando queremos más o menos describir cuánto es el ingreso, no de las personas individualmente, sino más o menos el ingreso para el hogar, para cada individuo del hogar, lo que hacemos es precisamente calcular el promedio. Y a eso es lo que nos referimos con per cápita. Por ejemplo, supongamos que hay una tercera persona acá, que viven, ya no, además, que viven 4 individuos en este hogar.
pero este individuo acá no tiene todavía los años para trabajar, entonces tiene 0 colones de ingreso, y este individuo que está por acá también tiene 0 colones de ingreso. Entonces tengo 100,000 colones, el ingreso total del hogar es ese, 100,000 colones. Per cápita es qué pasa si yo el ingreso total del hogar lo divido entre sus miembros, y por tanto hablamos de un promedio del total de ingresos para todos, ¿no? Entonces tendríamos que dividir 100,000 colones entre 4. Más o menos, ¿verdad? A cada individuo le tocan 25,000 colones, por tanto, a nivel per cápita. Muy bien. A nivel per cápita, por ejemplo, podríamos tomar cuánto es el ingreso de todos los costarricenses, los sumamos, los dividimos entre el total de la población y nos va a dar un número, y ese va a ser el ingreso per cápita. Más o menos por cuánto anda el salario de una persona. Y esa información del ingreso per cápita es muy útil porque podemos comparar cuánto es el salario per cápita más o menos en Estados Unidos y en Costa Rica y en algún país africano, ¿verdad? Y hacer una comparación un poco objetiva de cuánto es el ingreso de cada persona, ojalá expresado en una misma moneda, todos en dólares o todos en colones o en euros. Bien, entonces, ingreso per cápita, espero que haya quedado suficientemente claro. Y aquí voy a dos conceptos que los podemos inscribir dentro de una categoría un poco más grande, que son los percentiles. Los percentiles es simplemente tomar una serie de datos y dividirlos entre distintas cantidades. No dividirlos como dividir 10 entre 5 y me da 2, sino más bien me refiero a separar la totalidad de los datos en grupos un poco más pequeños y analizar esos grupos un poco más pequeños. Entonces, quintil en particular, los quintiles dividen la distribución en 5 partes iguales. Entonces, tengo un conjunto, por ejemplo, de 10 datos. A esos 10 datos, entonces los tengo que dividir en 5 partes iguales. Entonces voy a tomar un conjunto de 2 datos, otro conjunto de 2 datos, otro conjunto de 2 datos, y así voy a tener entonces 5 conjuntos, cada uno de esos conjuntos con 2 datos. ¿Cómo hago yo para agrupar esos datos? Bueno, es que precisamente los tengo que hacer de forma ordenada. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, esto corresponde a los cuantiles, en este caso sería los quintiles. El primero va a ser el que representa el 20% de la población, ya el segundo representa el 40%, el tercero representa el 60%, el cuarto representa el 80% y el quinto representa ya se acumula con el 100%, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cada quintil representa un 20% de la totalidad de la población o la muestra que fue utilizada en ese conjunto de datos. El decil, bajo esta misma lógica, y ya les digo, esto lo vamos a ver en ejemplos en siguientes diapositivas. Si no están entendiendo muy bien, sí que lo voy a poner más en práctica en las siguientes diapositivas. Decil se refiere igual tomar una serie de datos que estén ordenados y dividirlos en grupitos de 10. Dividirlos en 10 grupitos, perdón, no en grupitos de 10, eso no tiene sentido. Entonces, cada uno de esos grupitos de 10 representa un 10% del total de la población. Si yo tengo 100 datos, por ejemplo, voy a tener que hacer 10 grupitos. ¿De cuánto tiene que ser cada grupito? Bueno, cada grupito tiene que ser de 10, porque 10 por 10, 100, ¿no? Y cada uno de esos grupitos representa un 10%. Igual eso lo puedo hacer con un grupo de 50 personas. Tengo que hacer grupitos de 5 personas. Cada grupito de 5 personas me va a representar un 10%. Lo puedo hacer con un grupo de 130 personas. Tengo que dividirlo entonces en 10 grupos, cada grupo de 13 personas. Cada grupo de 13 personas me representa un 10% de la población o de la muestra que estoy utilizando. Bien, entonces un poco dejando de lado esto, que ya muy pronto lo voy a retomar, pero asociado a estos términos que tenemos que manejar, está la movilidad social. La movilidad social es un conjunto de desplazamientos que efectúan ya sea individuos, familias, grupos sociales en general, para trasladarse pues de una clase social a otra. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, con cómo muchos de nuestros abuelos y bisabuelos vivieron bajo un estilo de vida, ¿verdad? Bajo un modelo de desarrollo. Muchos no asistieron a una educación, vivieron en una clase baja o baja media. Probablemente ya sus hijos sí que accedieron a mejores condiciones de salud y de trabajo, de salud, perdón, y educación, consiguieron un mejor trabajo. Esa es
generación después, ¿verdad? Que tienen una vida un poco mejor, están teniendo movilidad social. Ya nosotros, que digamos seríamos la tercera generación, todavía estamos accediendo a la educación superior, que tal vez nuestras generaciones anteriores no lo hicieron, y por tanto estamos ascendiendo en la escala social, tenemos una movilidad social. Entonces, de hecho, la movilidad social es muy investigada, no solo dentro de economía, por ejemplo, en sociología se han preguntado cuántas generaciones tienen que pasar para que una familia que empieza siendo totalmente pobre llegue por lo menos a tener un nivel de vida digno, ¿verdad? Y claro, ahí depende del país y un poco de las condiciones que tenga cada país, ¿no? Pero es triste que hay personas que no han tenido las condiciones, como que hay un estancamiento social, digamos, sería la ausencia de movilidad social. Bien. Ok, y aquí es la parte que quería decirles que iba a poner en práctica lo de los quintiles. Ojo que yo tengo aquí un conjunto de informaciones, es decir, aquí tengo personas que simplemente estoy llamando a la persona como individuo, individuo 1, 2, 3, 4, estos son datos anónimos de personas que reportaron su nivel de ingreso en colones, un nivel de ingreso en este caso mensual. ¿Qué hago yo? Bueno, entonces lo que hago es ordenar la información de forma tal que se me ordene de la persona que ganaba menos a la persona que ganaba más. Entonces tengo la persona que gana menos, en este caso gana 278,000 colones por mes, más o menos, y la persona que gana más gana 4,855,000 colones. Yo lo que hago entonces es, si quiero hablar de quintiles, tengo que dividir a esta muestra en 5 grupos, cada uno ojalá de igual tamaño. En este caso, puedo dividir 20, ¿verdad? Entre 5 grupos, cada grupo va a ser de 4 personas. Entonces, tengo este primer grupo que va de la persona 1 a la persona 4, tengo este nivel de ingreso y, por ejemplo, este primer quintil tiene un ingreso promedio de 422,000. Tengo un segundo quintil, es una clase, digamos, social un poco más alta, vista desde la perspectiva de un quintil. Tiene un ingreso promedio de 757,000. Y así voy ascendiendo en los quintiles de ingreso, ¿verdad? El último quintil va a tener un ingreso promedio más grande. Ahora, ¿qué podemos observar? No necesariamente los promedios van a ser representativos del total de la información que se está aquí representando. Ojo que en el primer quintil, si yo quisiera resumir la información de lo que está pasando en él, diría, bueno, el ingreso promedio de las personas en el primer quintil es de 422,000. Pero bueno, es que hay una persona que gana un poquito, bastante menos, ¿verdad? 278,000. Y por eso es que muchas veces se cuestiona el promedio como buen sintetizador de la información. Hay un chiste que se hace a nivel de, que es un chiste súper malo, pero se hace a nivel de estadísticos y se preguntan, ¿qué pasa si yo tengo un balde de agua fría en los pies y un horno en la cabeza? Bueno, yo en promedio estoy bien. Me está dando hipotermia en un lado del cuerpo, me estoy muriendo de calor, ¿verdad? Me estoy incendiando otra parte del cuerpo, en promedio estoy bien. De forma tal que el promedio podría no estarnos resumiendo también la información, pero bueno, es con lo que vamos a trabajar y es importante por lo menos tener presente, ¿verdad? Que hay que cuestionar un poco esa herramienta. De pronto no es tan útil eh, para ser representativa pues del total de la información, pero por lo menos nos la resume, que es lo que nosotros queremos. Pasar de información súper desagregada a información un poco más agregada. Bien, voy a repetir este mismo ejercicio. Tengo las mismas 20 personas, pero en este caso lo voy a hacer con, ya no con quintiles, sino con deciles. Antes de eso, veamos este gráfico y esto es algo que vamos a utilizar bastante nosotros. A partir de esta información, a partir del quintil en el que se encuentren estas observaciones y al promedio, puedo hacer una graficación. Ok, ya nosotros habíamos visto cuando estábamos analizando oferta y demanda, hice un repaso de gráficos, ¿verdad? La lectura no debería ser tan dificultosa, pero no sé si la palabra dificultosa existe, pero no debería ser tan difícil, es lo que quería decir. Tengo, vean, en el eje vertical el ingreso promedio y en el eje horizontal el quintil. Entonces yo lo que voy haciendo es ir ploteando, es decir, ir poniendo puntitos de acuerdo a la información que yo tenía en esta tabla. Tengo un primer quintil que gana más o menos 422,000, un segundo quintil que gana 757,000. Entonces, ¿cómo hago yo para representar eso en el gráfico? Pongo en 1
en el eje horizontal, busco dónde estaría la relación que tiene con 422.000. El segundo quintil tiene más o menos un promedio de ingreso de 757.000 y hago eso con todos los puntos, ¿verdad? Si yo lo que trazo en medio de los puntos son líneas, entonces ya tengo más o menos una función que tiene forma ascendente, ¿verdad? Esta forma ascendente quiere decir que a medida que se aumenten los quintiles de ingreso, va aumentando el ingreso promedio de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Cuando ustedes analicen, no sé, de ahora en adelante, la entrevista de algún economista o de algún político, que también suelen usar bastante esos términos, muchas veces no para referirse a las personas pobres, sino para buscar un término, ¿verdad?, un poco más académico, se habla de las personas en quintiles de ingreso más bajo, personas en quintiles de ingreso más alto, ¿verdad? Las personas en el quinto quintil son personas que están en el top 20% más ricas de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, entre economistas ese es un chiste bastante utilizado, ¿verdad? Cuando se ve que alguien se compra un carro nuevo o cuando se ve que alguien estrena un celular, y probablemente es que esa persona ha estado trabajando para conseguirlo, pero un poco para, para hacer el chiste se dice, ay, es que usted es muy quinto quintil, ¿verdad? Usted es muy hacendoso o con mucho ingreso, que es lo que se va a entender con este chiste. Bien, trabajo en este caso con la misma información. Tengo la información de 20 individuos que de forma anónima reportan su nivel de ingreso, la ordeno de la persona que tiene menos ingreso a la persona que tiene más ingreso y como trabajo en deciles, entonces ocupo dividir a la muestra en 10 grupos iguales. Tengo 20 observaciones, entonces para tener 10 grupos con más o menos la misma cantidad de observaciones por grupo, tengo que hacer entonces grupos de 2, ¿verdad? Entonces, este primer grupo, este primer decil me representa un 10% del total de la información y le puedo calcular un estadístico, en este caso el promedio. Y lo hago para todas, para cada uno de estos grupitos, ¿verdad? Ojo que yo aquí estoy tomando convenientemente la información de 20 individuos, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una muestra o una población, no importa, un conjunto de datos que tiene 23? 23 es un número primo, es un número que solo se puede ir entre uno y entre sí mismo para que dé un número entero, ¿verdad? Se puede ir entre otros números, pero va a dar con decimales. Bueno, claro, si yo, por ejemplo, quisiera hacer quintiles, tendría que ir 23 entre 5. Eso quiere decir que cada grupito debería tener más o menos 4.6, que es 23 entre 5. Cada grupito debería ser de 4.6 observaciones, pero es que no puedo porque estoy trabajando con personas, ¿verdad? ¿Cómo hago para dividir una persona en fracciones? Es que no se puede. Entonces, cuando hay números que no son divisibles entre 10 para tener deciles o 5 para tener quintiles, lo que se hace es alterar un poco la cantidad de observaciones que va a tener cada grupito. Habrán grupitos que son un poquito más grandes, habrán grupos que son un poco más chiquitos, pero todos más o menos son de un tamaño parecido. De nuevo, yo escogí 20, que es un número que es tanto divisible entre 10 como divisible entre 5. Por tanto, cuando hice quintiles, me daban grupos donde cada grupo tenía 4 participantes. En este caso hice deciles, cada grupo tiene que tener 2 participantes. No necesariamente va a suceder así con números, con otros números, pues, por ejemplo, 23. Ok, por ejemplo, 23 para hacer deciles, tendría que ir 23 en grupitos, en 10 grupos. Es decir, tengo que tener, si quisiera ser exacto, 2.3 observaciones por grupo. Pero no, es que me encuentro ante una dificultad metodológica que no puedo ir personas en terceras partes. Entonces, van a haber algunos grupos que tengan 2 miembros, algunos grupos van a tener 3 miembros, ¿verdad? Entonces voy ahí más o menos, digamos, hay metodologías estadísticas que asignan cuáles grupos deberían ser de 3 y cuáles deberían ser de 2. Muy bien. Y de nuevo, aquí lo que hice fue tomar la información que tenía de esta tabla y por quintil ir cuantificando cuánto es el promedio de ingreso. Ojo que es con la misma información, son las mismas 20 observaciones que dieron paso a los cálculos primero del promedio de ingreso por quintil y luego por decil. Lo que pasa es que, claro, decil tengo la información dividida o segmentada en más grupos de población. Por tanto, tengo muchos más puntos aquí ploteados. Entonces, esta línea que estamos graficando inicialmente me está resumiendo la información
me la está resumiendo más que lo que me está resumiendo por decir, que tengo muchos más puntitos. Pero cuando llegue, agrego más información, entonces puede que la forma que tengan estas líneas cambien un poco. De hecho, vean que este movimiento creciente, que está aumentando incluso, o sea, no solo está siendo creciente, sino que está aumentando a una tasa creciente, ¿verdad? Aquí muy rápido está creciendo este ingreso, es parte de lo que no podíamos observar cuando estábamos con quintiles. Entonces, les digo esto, no sé, y tal vez no es un mensaje particularmente para los que estudian estadística, porque ya de sobra de fijo saben esto, pero la información es muy manipulable, es decir, aún un gráfico se lo pueden mostrar con información muy impactante o con información que hace que el gráfico no luzca tan relevante, ¿verdad? Y eso depende de muchos factores, ¿verdad? Uno de ellos en particular es qué tan desagregada está la información. Por ejemplo, si yo a nivel político tuviera un objetivo donde no quiero ver que sea aquí este salto tan grande entre el séptimo decil y el octavo decil, lo que puedo hacer es presentar una información por deciles y no por quintiles, donde aquí esta curva se ve se ve bastante más suavizada. Entonces, claro, siempre cuestionen bien de dónde están saliendo los datos que ustedes están analizando. Otra opción en la que la información puede ser engañosa, muchas veces se le hace zoom a los gráficos. Entonces, cuando se hace zoom, de nuevo, lo que sucede es que la información parece más exagerada, pero si uno más bien le quita el zoom y la va reduciendo, el gráfico va a tener información que no se ve tan abruptamente creciente o decreciente en algunos intervalos. ¿Ok? Entonces, ya con esto les recuerdo, esto es como el lenguaje común que quiero que manejemos. A partir de ahora, entonces sí que voy a iniciar ya propiamente con la materia. Y recordemos, la clase de hoy es sobre medición de pobreza. Les quiero decir desde ya que el tema que estamos viendo en capítulo 4 es un tema meramente cuantitativo. Vamos a desarrollar una serie perdón, no sé qué es estrategias estadísticas para cuantificar la pobreza. Entonces, digamos que desde la sociología se hace una crítica hacia nosotros los economistas, que yo totalmente la entiendo, que es, parece que en la academia, ¿verdad? Hay mucho interés en desarrollar métodos para poder identificar la pobreza, para poder decir esta persona es pobre o esta persona no es pobre, con base en algunos indicadores, ¿verdad? Cuando lejos de nosotros estar buscando mejores formas en cómo cuantificar la pobreza, más bien deberíamos estar buscando formas en cómo prevenir la pobreza. Nosotros lo que hacemos entonces es desarrollar una estrategia para identificar la pobreza, cuantificarla y ya una vez la pobreza está materializada, intentar tomar alguna medida para mitigar los efectos de la pobreza, ¿verdad? Pero vean que es algo más paliativo. Se da la pobreza, existe la pobreza, atacamos la pobreza una vez esta ya se materializó. La sociología lo que dice es, más bien deberíamos estar desarrollando una estrategia preventiva antes de que la pobreza se materialice, entonces desarrollar una serie de medidas no paliativas, sino preventivas. Este curso no da para analizar medidas preventivas de la pobreza, porque es un curso básico de economía, pero sí que quiero que tengan en cuenta este debate casi que interacadémico, ¿verdad? Bien, entonces, como les digo, hay diversas formas de entender y medir la pobreza. En el curso vamos a ver algunas de ellas. En particular, vamos a ver tres. Una que se llama la medición de pobreza por metodología de línea de pobreza. Luego, medición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y medición multidimensional de la pobreza. Entonces, relacionado a la línea de pobreza, vamos a primero definir pobreza absoluta y línea de pobreza. Cuando hablamos de pobreza absoluta, quiere decir, es cuantificar, ¿verdad? Aquella parte de la población que no tiene los ingresos y muchas veces ni siquiera los ingresos, sino ni siquiera la capacidad de consumo para satisfacer las necesidades básicas. Ok, vamos a luego explorar un poco más a qué nos referimos con necesidades y necesidades básicas, pero cuando estamos hablando de pobreza, en particular lo estamos haciendo desde un lente económico, no estamos hablando de pobreza de conocimiento, aunque muchas veces se va a ver asociada
la pobreza material con la pobreza de conocimiento. No estamos hablando de pobreza de sentimientos, de pobreza de, no sé, de otras dimensiones. En particular estamos hablando de pobreza asociada al ingreso. ¿Que por qué el ingreso es importante? Porque, bueno, dentro de una economía capitalista, el tener un ingreso representa una capacidad de consumo y que dicen, el ingreso me muero, básicamente, ¿verdad? No estamos en una sociedad que hace trueques donde yo intercambio zanahorias por papas, sino que ocupo de un ingreso medido en unidades monetarias. Muchas veces ese ingreso no se obtiene de un salario, por ejemplo, sino que se puede obtener de algunos otros medios, como un subsidio, como prestaciones, etcétera. Bien, se dice que la población o las familias viviendo en condiciones de pobreza son las que se encuentran por debajo de esa línea de pobreza. Entonces se va a definir algo así como una línea de pobreza. Las personas que estén por debajo de la línea de pobreza se consideran pobres, las que no estén por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Por tanto, las que estén por arriba de la línea de pobreza son no pobres. Entonces tenemos un criterio binario. Podemos considerar a las personas pobres o no pobres, dependiendo si están por abajo o por arriba de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo encontrar y qué es esa línea de pobreza? Hay múltiples metodologías de cómo hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, un indicador que más que Estados Unidos se tiene a nivel del Banco Mundial, se considera una línea de $1 o $2 por persona. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pongámoslo en el precio de $2. Quiere decir que si una persona tiene un ingreso de menos de $2 por, eh, por día, es una persona que la estaríamos considerando pobre, siendo esa la línea de pobreza, porque $2, según el Banco Mundial, es la cantidad mínima de dinero que tengo que yo tener en cualquier lugar del mundo para poder garantizar una sobrevivencia mínima. ¿Ok? Hay otras líneas de pobreza que parten más bien de una canasta básica, es decir, no ponen una cantidad de dólares o colones arbitraria, sino que es una cantidad que va a depender del valor que tenga una canasta, que ya vamos a ver de ahora en próximas diapositivas qué significa eso. Entonces, esta metodología de medición de pobreza es decir, la medición de pobreza a partir de la línea de pobreza es bastante utilizada, sobre todo en países menos desarrollados. Es una metodología que, bueno, sí que se usa en todo el mundo, ¿verdad? Y es importante que se use en todo el mundo porque genera entonces una medición consistente de la pobreza. Es decir, si yo digo que en Costa Rica hay 20% de pobreza estimado por línea de pobreza, es un dato de ese 20% comparable con, no sé, el 60% de pobreza que puede haber perdón, en un país africano. Entonces, siendo que los dos datos fueron calculados con una misma metodología, yo los puedo comparar entre ellos. Y de ahí que, digamos, hay una utilidad asociada que se genere consistencia, digamos, en cuanto al cálculo de estos estadísticos a nivel internacional, el hecho de que sean comparables entre sí. ¿Ok? Y como les mencioné, podemos hablar de hogares pobres o de individuos pobres. Hay distintas unidades de análisis. Uno puede utilizar una u otra dependiendo de los objetivos de estudio que uno tenga, ¿verdad? Entonces se habla de, no de, bueno, a ver, es que se puede hablar de cantidad de personas pobres. Podríamos decir en Costa Rica, a ver, ¿cuánto sería? Ya les digo más o menos cuánto es. En Costa Rica más o menos hay, es un 20% de pobreza, lo podemos expresar como porcentaje, que ese porcentaje de pobreza, por cierto, de acuerdo a las nuevas estimaciones de distintos institutos de investigaciones y bancos, por el coronavirus es probable que la pobreza ascienda, históricamente más o menos estado en Costa Rica en los últimos años en 20%, es probable que ascienda en el mejor escenario a un 24% de pobreza y en el peor escenario un 29% de pobreza. Pero manteniéndonos en ese dato histórico, en Costa Rica más o menos 5 millones de personas, un 20% de pobreza, podemos expresarlo como tal. Puedo decir un 20% de pobreza, ignorando cuántas personas hay en Costa Rica, cuántas están en condición de pobreza, pero también puedo dar el dato en bruto, no hablo en porcentaje, sino decir literalmente cuántas personas tienen esa condición. Entonces el 20% de 5 millones es más o menos 1 millón. Entonces, en Costa Rica, más o menos 1 millón de personas viven en condición de pobreza. ¿Esto es alarmante? Claro que sí, ¿verdad? En países desarrollados uno no observa tantos niveles de pobreza. Y eso que nos aceptaron en la OECD, no sé si vieron esa noticia, luego la podemos comentar.
Entonces, ojo que lo que estamos hablando antes era de pobreza absoluta. Podemos hablar entonces de otras mediciones también, manteniéndonos dentro del margen de pobreza cuantificada por línea de pobreza, pero pobreza relativa. Cuando hablamos de pobreza relativa, estamos hablando de una población en particular, ¿verdad? Eh, lo que se quiere buscar entonces es qué proporción de la población cumple alguna regla en específico, ¿ok? Entonces, aquí lo que estábamos diciendo era cuántas personas están por arriba y cuántas por debajo de la línea de pobreza. Eso sería pobreza absoluta. Si lo quisiéramos relativizar, tendríamos que ver qué porcentaje de la población cumple una cierta condición. Entonces, algo que se suele hacer es, por ejemplo, cuantificar la mediana del ingreso del país, es decir, se ordena de la persona con menos ingresos a la persona que tiene más ingresos y se utiliza como línea de pobreza relativa el 50% del ingreso de esa mediana o el 60% de ingreso de esa mediana. ¿A qué me refiero con esto? Porque puesto en términos, es decir, puesto en prosa, de pronto no se entiende tanto. Ah, ese audífono me está lastimando, perdón que me esté tocando la oreja tan inapropiadamente. Bien, de nuevo, esta medida de pobreza relativa lo que quiere decir es ordeno a las personas que la que tiene menos ingreso a la que tiene más ingreso, busco la mediana, es decir, la mediana en este caso sería el dato intermedio que estaría más o menos por acá, entre 9 y 10. Ok, va a estar por ahí para buscar la mediana, esto no es tan necesario que lo sepan, pero para buscar la mediana en un grupo de datos que los datos son pares, digamos que son 20 datos, no puedo encontrar el valor intermedio. Lo que tendría yo que hacer es calcular el promedio entre estos dos valores, entre 1.200.000 y 1.400.000. Entonces, más o menos, la mediana de este conjunto de datos va a andar en 1.300.000. Esa es la mediana y lo que dice aquella medida relativa es que tengo que calcularle el 50 o el 60%, es decir, 1.300.000, el 50% de ese ingreso, es decir, dividirlo entre 2, 1.300.000 dividido entre 2, quiere decir que sería 650.000. Entonces, lo que digo es, pongo 650.000, que es el 50% de la mediana de esta distribución de datos, 650.000 está por acá y establezco eso como línea de pobreza. Todas las personas que ganen menos de 650.000 las considero pobres, más de 650.000 las considero no pobres, o no ricas, las considero simplemente no pobres. ¿Por qué funciona esto? Bueno, porque de nuevo, esto podría ser una medida objetiva, es decir, la línea de pobreza puede estar variando de país en país, en Costa Rica se va a expresar en colones, en otros países se van a expresar en dólares, las canastas pueden variar de país en país, pero para, digamos, combatir esa dificultad metodológica, lo que se puede establecer es un criterio donde arbitrariamente digo, por ejemplo, esto, ¿no? Busco la mediana de ingreso de un país, establezco el 50%, lo que esté para abajo de eso son pobres, lo que esté para arriba de eso son no pobres. Entonces, esa sería, digamos, una forma que si todos los países lo adoptaran, tendríamos una forma consistente de medir la pobreza. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es en realidad una medida que no se utiliza tanto. Eh, se utiliza más medidas como la que vimos antes, buscar una canasta específico, se expresa el valor de esa canasta y se ve cuántas personas pueden financiar de acuerdo a sus ingresos esa canasta y cuáles no. Y dependiendo de eso, las personas son pobres o no pobres. No funciona tanto como esta segunda eh, forma de cuantificarlo, ¿verdad? Estableciendo una medida como esta de son pobres aquellas personas que tengan un ingreso inferior a la mitad del ingreso correspondiente a la mediana del país. ¿Ok? Esta medida puede utilizar, es usualmente utilizada con países que tienen ingreso alto. Es una medida que definitivamente nosotros no vamos a ahondar mucho más en ella. ¿Ok? Entonces, ok, sí, creí que me había saltado una parte, pero no.
¿Cuáles son los efectos, cuáles son las posibles causas que están detrás de la pobreza? Dijimos, sabemos cómo cuantificarla. Ya voy a ahondar un poco más en cómo se hace esa cuantificación de las canastas, que como tal no lo he definido hasta ahora. Lo voy a definir, es decir, lo definí en forma genérica para cualquier país del mundo. Ahora voy luego a hacer una exploración de cómo funciona para Costa Rica. Pero fuera de esto, es decir, fuera de cómo cuantificar y saber qué porcentaje de la población está en condición de pobreza, es decir, que está por debajo de la línea de pobreza, no puede financiar una canasta de productos que le garanticen la sobrevivencia humana. Eh, no solo estamos interesados en cuantificarlo, sino en saber cuáles son las causas, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son posibles teorías que expliquen por qué una persona es pobre? Una de las principales causas tiene que ver con, ¿verdad? Las principales causas de recibir un ingreso que no sea decente puede ser por la falta de educación y destrezas. Esto es lo que nosotros ya no sé si lo hemos hablado, lo hablamos cuando estamos hablando de externalidades positivas, eh, el hecho de uno ir a una universidad o ir a un sistema educativo, adquirir experiencia, es lo que llamamos capital humano. Entonces, se espera que las personas, a medida que tengan mayor nivel de alfabetismo, a medida que tengan mayor experiencia laboral, son personas que tienen más capital humano y el capital humano es reconocido con mejores salarios. Entonces, ese es digamos, ese puede ser un incentivo propio de la educación, ¿verdad? La educación como preventor de la pobreza. Entonces ahí hay una posible explicación y otra posible explicación está en el hecho de que las personas simplemente no consiguen un empleo adecuado. Yo puedo, en una situación de crisis, tener un postdoctorado, puedo tener múltiples años desarrollándome en experiencia, ¿verdad? En alguna industria en particular, que si quedo desempleado en una crisis, es decir, no estoy consiguiendo un empleo, no estoy obteniendo un ingreso y por tanto es probable que yo caiga en el nivel de pobreza. Entonces, cuando estamos hablando de la dificultad de conseguir empleo, en particular, esto puede referirse a la dificultad para tener un empleo que brinde ese ingreso por lo menos decente. Es decir, en cuanto a empleo, hay personas que igual trabajan, pero el salario que tienen no es suficiente para poder comprarse esa canasta básica. Entonces, de acuerdo al perfil laboral, las personas pueden tener falta de empleo formal o de tiempo completo. Es decir, yo puedo trabajar bajo la informalidad, no tener ingresos suficientes, o igual sí trabajar dentro de la formalidad, pero no un tiempo completo, sino solo un cuarto de tiempo, tres cuartos de tiempo, medio tiempo, de forma tal que el ingreso que yo tengo no me es suficiente como para poder garantizar mi sobrevivencia. Entonces, un poco a eso nos referimos con empleo adecuado. También pueden haber pobreza por mal empleo, ¿verdad? Personas que están ocupadas en empleos de muy baja remuneración y esto de hecho está muy asociado a las actividades informales. Ok, de hecho en Costa Rica estudios económicos han encontrado que hay una tasa creciente de trabajadores informales, es decir, trabajadores que no están operando con todas las de la ley, que no están asegurados, que no aportan a la seguridad social, que no tributan impuestos para la economía. Eh, Son trabajos que por tanto no tienen garantías sociales, no se puede ir al Ministerio de Trabajo a demandar que me pagaron a mí un menor salario del que se establece por salario mínimo, por ejemplo. Ok, entonces aquí tenemos una tabla de estadística descriptiva. Tenemos el ingreso promedio para los hogares costarricenses. Esto es con información del 2017 y vean que más o menos, de nuevo, esto es el ingreso promedio. Esto es, si toda la información la resumimos en un único número, en promedio por cuánto anda el ingreso de un costarricense. Va a ser sobreestimado, es decir, este número es mucho más alto que el ingreso que tienen muchas familias y por otro lado va a ser subestimado más bien para aquellas familias que 1 millón de colones se les hace un ingreso ridículamente bajo, ¿verdad? Pero en promedio, el ingreso de mensual por hogar, es decir, sumando todos los miembros de un hogar, su salario, en promedio el ingreso por hogar es de 1.034.000 colones. Ahora, este 1.034.000 colones lo podemos ir dividiendo por distintas fuentes de ese ingreso. Vean que de este 100% que representa el 1.034.000, más o menos 827.000 colones corresponde a ingreso por trabajo. Es decir, en buena medida los costarricenses
Su fuente de ingreso está explicada porque tienen un trabajo que se les paga, ¿verdad? Somos trabajadores asalariados. Un ingreso por salario más o menos en promedio de 649.000 colones cuando yo soy trabajador que trabaja para un empleador, pero también existe la modalidad de ingreso autónomo. ¿Qué pasa si yo tengo un negocio, ¿verdad? Donde yo mismo soy mi jefe. Ya en ese caso no soy un asalariado como tal, ¿verdad? Sino que de hecho como parte de las ganancias de mi negocio estoy adquiriendo una forma de ingreso que no es salario como tal, es un ingreso autónomo que representa más o menos un 17%. De forma tal que es muy importante el mercado laboral para los costarricenses porque representa una cantidad significativa, ¿verdad? Un 80% del ingreso que llevamos a nuestros hogares. Luego, el ingreso por renta de propiedad. Hay personas que no ocupan trabajar, sino que son terratenientes, es decir, son personas que por herencia o porque compraron o por ley tienen un terreno y ese terreno pueden construir y alquilar locales en él, pueden construir y alquilarlo como si fueran habitaciones, pueden alquilarlo para la agricultura, para la ganadería. Entonces hay personas que no dependen de un salario para sobrevivir, sino que pueden simplemente vivir de los alquileres. Es una minoría, de hecho, vean que solo un 6% del ingreso promedio de un hogar está explicado por la renta de la propiedad. Hay familias que de plano están alquilando, más bien no tienen un ingreso, tienen un gasto por renta de propiedad, ¿verdad? Pero si lo llevamos al plano del promedio, más o menos 6% de los ingresos de los costarricenses están explicados por rentas de propiedades. Luego tenemos una cantidad importante de hogares que tienen esta condición, a pesar de que en promedio solo 2% del ingreso de los costarricenses está explicado por subsidios estatales y becas. Es decir, hay familias que viven, por ejemplo, de una pensión de invalidez, vejez o muerte del régimen no contributivo de la caja. Hay personas que están ahorita recibiendo ingresos, por ejemplo, como el bono proteger. Hay chicos y chicas que asisten a educación primaria y secundaria por el programa Avancemos. Todo es cuantificación de ingreso que finalmente lo tendríamos que cuantificar dentro del ingreso del hogar, en promedio 2%. Y luego existen otras transferencias, que es una categoría que alberga otra serie de indicadores que aquí no estamos resumiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las encomiendas, verdad? Tenemos, no es mucho el caso de Costa Rica, en países dentro de la Unión Europea es mucho más común en eso, pero tenemos costarricenses que se van a trabajar a otras latitudes, a Estados Unidos y a Europa, ganan sus ingresos allá, pero parte de esos ingresos que ellos ganan allá son traídos a Costa Rica de vuelta para mantener a sus familias acá. Eso es lo que llamaríamos encomiendas, ¿verdad? Entre otras cosas, eso está incluido en este 12% de ingreso promedio de este 12% del ingreso promedio de los costarricenses. Dije que en la Unión Europea esto pasa más porque, sobre todo en zonas fronterizas, ¿verdad? Yo puedo tomar, por ejemplo, este tren transoceánico que va desde Inglaterra a Francia. Entonces yo puedo ser un ciudadano inglés que tomo todos los días este tren para trabajar en Francia, mi salario se me paga en Francia, sin embargo, el salario finalmente termina migrando a Inglaterra y digamos que dentro de la contabilidad nacional, eso iría dentro de la cuenta de encomiendas. Entonces, en Europa pasa mucho eso por la movilidad de personas que hay, ¿verdad? En Costa Rica eso no es tan común, pero por ejemplo en Nicaragua sí, muchos nicaragüenses que trabajan en la economía costarricense que obtienen sus ingresos acá, pero en encomienda mandan parte de sus ingresos a Nicaragua. Entonces, en Nicaragua, si uno ve el ingreso total de un hogar, definitivamente ya no va a ser 12% lo que corresponde a otras transferencias, sino que probablemente sea un porcentaje más grande. ¿Ok? Aquí tenemos otra tabla de estadística descriptiva que de pronto aquí valga la pena hacer una lectura un poco más minuciosa. Vean que tenemos cantidad de hogares de personas y promedios de ingreso neto por hogar según quintil de ingreso per cápita. Cuando hablamos de ingreso neto, hay dos tipos de ingreso, básicamente. Hay ingreso bruto y hay ingreso neto. Cuando estamos hablando de ingreso bruto, es el ingreso que a mí me pagan tal cual, pero ese salario que a mí me llega a mi cuenta automáticamente tiene rebajos. Hay pagos automáticos que se hacen,
pagos como los impuestos que yo le tengo que pagar a la seguridad social, pagos que yo le tengo que dar, yo como trabajador de la U, por ejemplo, a los distintos sindicatos que hay, que yo ni siquiera estaba de acuerdo en que eso pasara, pero automáticamente pasa así, al régimen no contributivo, a la póliza de tal cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el salario bruto es el salario sin deducciones, el salario neto es quitando esas deducciones sociales. Entonces aquí lo que tenemos es ingreso neto, ya ingreso que está disponible para que las familias gasten, ya habiéndose restado, digamos, todas estas cargas sociales. Entonces, ojo que aquí los datos están por hogares. Tengo un total de 1.523.869, perdón, hogares. Este es un número no bonito para calcular quintiles, es un número que no es divisible entre 5. De ahí que cuando analicemos los quintiles, vean que la cantidad de hogares que hay por quintil va variando. Todas están en 304.000 más o menos hogares, pero algunas un poquito más que otras. De nuevo, esto responde a una metodología estadística que dice el primer quintil tiene que tener 304.836, el segundo un poquito menos, el tercero un poquito más. En general, ahí se van, digamos, acomodando los datos, pero para que cada uno esté más o menos en 304.000 hogares. 304.000 y pico, digamos. Ahora, noten que esto no es representativo por personas por hogar. De hecho, porque los datos están calculados tomando como observación, ¿verdad? La unidad de análisis era en hogares. Pero dentro de cada hogar pueden haber distintas cantidades de personas. En un hogar pueden haber 7 personas, en un hogar puede haber una persona, de forma tal que el número de personas por hogar va cambiando para cada quintil. Pero lo que sí se mantiene son por quintil más o menos los 304.000 hogares que se toman en cuenta. ¿Ok? Entonces, este primer quintil tiene más o menos por hogar un total, vean que el promedio de personas en general es 3.24 personas por hogar. Es decir, en las familias costarricenses viven entre 3 y 4 personas, más convergente a 3, ¿verdad? 3.24 está más cercano a 3 que a 4. Ok, el primer quintil, la parte de la población costarricense más pobre digamos, en este conjunto de datos, tiene más o menos viven más o menos 3 personas y media. Segundo quintil, también 3 personas y media. Pero ojo que aquí hay, a excepción de este dato creciente de 3.49 a 3.53, aquí hay una naturaleza decreciente. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, lo que se observa es que a medida que se va subiendo ni el ingreso, la cantidad promedio de personas por hogar disminuye. Las familias, entonces, con mayores ingresos suelen vivir menos personas dentro de ese hogar. Perdón, los hogares con ingresos más altos suelen ser hogares en los que viven menos personas. ¿Ok? Ahora, ya aquí no, este sería, digamos, el promedio de personas, ya aquí sería la totalidad de personas. ¿Cuántas personas viven en Costa Rica en el primer quintil? Vean que simplemente sería multiplicar ese número por este, pero tendría yo 1.064.850 personas viviendo en el 20% de la población con ingreso más bajo. Vean que aquí el número va cambiando, ¿verdad? La cantidad de personas por quintil va cambiando porque los quintiles no están hechos en función del número de personas, sino en el número de hogares. Y en general tengo un nivel de desigualdad porque vean que, consistente con lo que dije antes, las familias o los hogares con ingresos más altos viven menos personas en ese hogar y por tanto va a ser un quintil con menos población. Entonces tenemos, a medida que, es decir, si acomodamos los datos por hogar, van a haber más personas viviendo en los hogares pobres que más personas viviendo en comparación con las menos personas que viven en los hogares ricos. Ok, de hecho, aquí está por porcentajes. La población con la población 20% más rica de Costa Rica, a ver, el 20% de hogares más ricos de Costa Rica, si lo trasladamos a la cuantificación de personas, representa el 16% de las personas de Costa Rica. Mientras que el 20% de hogares más pobres de Costa Rica, en cuanto a personas, representan el 21% de las personas. Ok, ahora, dejando esas cuantificaciones, ¿verdad? Lo que nos interesa es el ingreso. Noten que este es el ingreso del hogar como tal.
Y aquí es donde los datos empiezan a ser un poco reveladores, ¿verdad? Primero tenemos el ingreso total. Sumamos la totalidad. Aquí más o menos hay 3.5 personas, 3 personas y media. Sumamos el ingreso de todas esas personas y el ingreso ya sumado de todas las personas da 207.280 colones. A medida que vamos aumentando los quintiles, vean que el ingreso de cada hogar en promedio va aumentando, ¿verdad? Este quinto quintil, las personas de ingreso más alto en Costa Rica, el ingreso total de su hogar es de 2.634.851 colones. Pero ese es el ingreso total. ¿Qué pasa si esto lo llevamos al plano per cápita? Es decir, estos 207.000 colones no es para una persona porque no estamos midiendo por persona, sino por hogar. ¿Cuántas personas más o menos hay por hogar? Habría que dividir este número entre las personas en promedio que hay en el hogar. Entonces, el ingreso promedio per cápita, cada persona en el primer quintil por mes sobrevive con 59.000 colones. Ok, pero en el primer quintil por hogar viven muchas personas. Cuando estamos en el quinto quintil, tenemos un ingreso total del hogar muy alto, 2 millones, 600 y pico mil colones, pero en ese hogar viven menos personas en promedio. De forma tal que no solo el pastel como tal es más grande, ¿verdad? El pastel del total de ingresos, sino que el número de personas en que hay que dividir ese pastel es menor en los quintiles más altos. De forma tal que la tajada del pastel que se lleva cada persona es más grande. Cada persona, ¿verdad? De las 2.65 personas que viven en los hogares ricos del quinto quintil, cada una tiene un ingreso correspondiente a 1.065.000 colones. Entonces aquí vemos una diferencia muy, muy, muy grande, ¿verdad? Una persona que en el primer quintil sobrevive con 59.000 colones, totalmente lejana a la realidad de una persona que vive en el quinto quintil en promedio con un ingreso de 1.065.000 colones por mes. Bien. Ahora, esta última columna es una columna bastante reveladora. Nos dice, si nosotros vemos el pastel total de Costa Rica, si digamos pusiéramos una olla y todo el mundo deposite ahí sus salarios mensuales, si los dividimos esos salarios, ¿verdad? En las distintas tajadas, respondiendo a los distintos quintiles, ¿cuánto representa el ingreso de cada persona del pastel total del país? ¿Ok? Entonces, perdón, ¿cuánto? Sí, no por persona, sino por hogar. Entonces, los hogares más pobres en Costa Rica, los del primer quintil, son dueños del 4% del total del pastel, es decir, son dueños del 4% de la riqueza total del país. Segundo quintil, son dueños de 8.8% de la riqueza total del país. Pero ojo que es exagerado, ¿verdad? Cuando vamos haciendo estos saltos, en particular del cuarto quintil al quinto quintil, lo que encontramos es que las personas, el 20% de hogares más ricos de Costa Rica, ¿verdad? Los que están representados en este quinto quintil, no son dueños del 20% de la riqueza de Costa Rica, son dueños de más del 50% de la riqueza del país. Entonces, un 20% de los hogares, una cantidad relativamente baja que es dueña de más de la mitad de la riqueza de todo el país. ¿Ok? Y desde aquí ya vamos haciendo algunas lecturas, espero que las estén por lo menos intuyendo ustedes, de nivel de desigualdad que hay en Costa Rica. Latinoamérica es en general la región más pobre, no más pobre, perdón, pero la región más desigual. Entonces, estos son datos que problematizan un poco las condiciones en las que estamos en Costa Rica. Dijimos que una primera metodología que estábamos analizando era la metodología de canasta básica. Perdón, la metodología de línea de pobreza, de forma tal que esto nos genera una definición binaria, de forma tal que personas por debajo de la línea de pobreza se consideran pobres, personas por encima de esa línea de pobreza son no pobres. Bien, entonces, ¿cómo definir esa línea de pobreza? Eso va a estar en función de lo que llamamos la canasta básica alimentaria. Pero aquí vamos a distinguir entre dos tipos de pobreza. Vamos a tener pobreza genérica, digamos, y pobreza extrema. Entonces, la canasta básica alimentaria se va a utilizar para identificar la pobreza extrema. Entonces, ¿qué es la canasta básica alimentaria? La canasta básica alimentaria
se entiende como el conjunto de propiamente alimentos. La canasta básica alimentaria siempre va a ser de bienes consumibles por el humano, alimentos que son necesarios para satisfacer al menos las necesidades calóricas diarias promedio de un individuo. Entonces, esto quiere decir que se analiza un poco cuáles son los patrones de consumo de un costarricense. Los costarricenses comemos arroz, frijoles, huevo, leche, carne, etcétera. Se toma, ¿verdad?, de esa canasta representativa del ingreso, cuánto es lo menos de arroz que tiene que comer una persona, lo menos de arroz que tiene que consumir, de arroz, frijoles, leche, todas estas cosas, cuánto es lo menos que tiene que consumir en conjunto para que eso le garantice la sobrevivencia. Entonces, de hecho, lo que se hace es tomar un costarricense promedio. Ya hay estándares internacionales que dicen cuánto tiene que ser ese promedio, pero claro, es un promedio que no representa, por ejemplo, cuánto es el consumo que tiene que hacer un adulto mayor, o cuánto es el consumo mínimo calórico que tiene que tener un bebé o una mujer embarazada, ¿verdad? Se toma un individuo promedio que represente más o menos los estándares, digamos, corporales de un costarricense, y se dice, esto es lo que el costarricense promedio como mínimo tiene que comer para sobrevivir en un día. Entonces, por ejemplo, puede ser, el costarricense promedio tiene que consumir 300 kilogramos de arroz, 200 mililitros de leche, un huevo diario. Eso es lo que tiene que consumir. Digamos, esos son los productos como tal. Pero la canasta básica no se queda ahí, sino que lo que hace es cuantificar cuánto es el valor de mercado de ese arroz, de esa leche y de esos huevos. ¿Ok? Entonces, no sé, que el arroz cuesta 100 colones, esa cantidad, la leche cuesta también 100 colones y el huevo que se tiene que comer para vivir también cuesta 100 colones. Entonces, en ese caso, la canasta básica alimentaria tiene un valor de 300 colones. Entonces, estos 300 colones lo que nos dice es, si una persona sobrevive al día, que digamos el ingreso disponible que tiene por día es menos de 300 colones, es una persona que no le alcanza para comprarse el arroz, la leche y los frijoles necesarios para que la persona sobreviva. Es una persona entonces que vive en condición de pobreza extrema. Las personas que tengan más de 300 colones, no podemos decir que son personas ricas, pero son personas que por lo menos tienen en Costa Rica el ingreso suficiente para garantizar su sobrevivencia, por lo menos en cuanto a que puede costearse el arroz, la leche y los huevos necesarios para que sobreviva. Entonces, la condición de pobreza extrema, los hogares que tienen esa condición, son aquellos que no tienen el alcance siquiera para adquirir la canasta básica alimentaria, que lo que cuantifica es el conjunto de alimentos de consumo básicos para satisfacer al menos las necesidades de calorías diarias. Muy bien. Ahora, esto es la canasta básica alimentaria. A esta canasta básica alimentaria habría que sumarle otra serie de bienes y servicios que son importantes para no garantizar la sobrevivencia, pero sí para tener un nivel de vida digno. ¿Cuáles son estas cuestiones no alimentarias? Por ejemplo, el transporte, cómo me movilizo yo de un lugar a otro, la vivienda, la luz, el acceso, ¿verdad?, a la corriente eléctrica, la educación, etc. Entonces, también estos son otra serie de servicios importantes, de bienes y servicios importantes para una vida digna, pero que no son necesarios para sobrevivir, digamos, en su definición más rudimentaria, ¿verdad? Pero igual, se ve más o menos cuánto es el gasto necesario en transporte, el alquiler en vivienda, el pago promedio de luz, cuánto se gasta en educación, eso se cuantifica y entraría dentro de la canasta no alimentaria. Entonces, con la canasta básica no alimentaria, no siempre es tan fácil cuantificarla como tal, ¿verdad? ¿Cuánto gasta un costarricense en transporte? Bueno, ¿qué pasa si soy un costarricense de Nicoya que tiene que bajar a Liberia todos los días a trabajar? ¿O qué pasa si yo trabajo en San Pedro y vivo en Barrio Escalante? Es que, claro, no es tan representativo, ¿verdad? Es muy difícil cuantificar en un único parámetro el gasto en transporte que tenga una población. No va a ser representativo. Con vivienda igual, con luz igual. Entonces, de hecho, la canasta básica no alimentaria suele expresarse como un porcentaje de la canasta básica no alimentaria. ¿Qué tanto más vale la canasta básica no alimentaria? Entonces, por ejemplo,
En zonas urbanas, esto es un ejemplo, ahora vamos a ver cómo se expresa eso en urbano y no urbano, pero se puede hablar de un 130 de la canasta básica alimentaria. Es decir, que si una canasta, perdón, 130% de la canasta básica alimentaria va a representar la canasta básica no alimentaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una canasta, si la canasta básica alimentaria es de $100, la canasta básica no alimentaria va a ser $130. ¿Ok? Se está expresando entonces en razón de la canasta básica alimentaria. De nuevo, por la dificultad en cuantificar transporte, vivienda, luz, educación, etc. Bien. Entonces, con la canasta básica alimentaria, medíamos la pobreza extrema. Con esta canasta básica no alimentaria, que incluye toda esta serie de servicios y bienes, indiferentemente de cómo la calculemos y como un porcentaje o no de la canasta básica alimentaria, lo que nos sirve es para cuantificar ya no la pobreza extrema, pero la pobreza. Entonces, el valor de la canasta básica como tal, es decir, la suma de la canasta básica alimentaria más la no alimentaria, que va a ser la canasta básica, esta es la que nos sirve para cuantificar la pobreza y por definición, digamos, lo que hace es medir el ingreso per cápita mínimo para que un individuo no esté viviendo en condiciones de pobreza. Bien. Entonces, línea de pobreza simplemente es un número arbitrario que corresponde al valor que tenga la canasta básica, que está compuesta por la canasta básica alimentaria y la canasta básica no alimentaria. Aquellos hogares que el ingreso esté por encima de la línea de pobreza son hogares no pobres. Bien, de hecho aquí voy a aprovechar para hacer un gráfico ahora que tenía esta parte despejada, no, aunque tengo una flecha que me está estorbando. Entonces, igual voy a insertar aquí una pizarra para más o menos gráficamente ver cómo funciona esto, las líneas de pobreza. Noten que entonces, yo por ejemplo antes dije, supongamos que tenemos una línea de pobreza extrema de 100 colones. 100 colones es lo mínimo que tiene que tener una persona para sobrevivir por día, para tener el consumo calórico mínimo y garantizar su sobrevivencia. Y 130 colones es ya la canasta básica como tal, supongamos, ¿verdad? Estoy dando simplemente un ejemplo, con base en lo que ya estamos hablando antes. Entonces tengo aquí canasta, línea de pobreza extrema, lo estoy poniendo como acrónimo por ahorrar espacio, pero línea de pobreza extrema, entonces supongamos que tengo 300 colones, perdón, había dicho 100 colones, y línea de pobreza no extrema, es decir, línea de pobreza como tal, sería línea de pobreza 300 colones. ¿Qué quiere decir? Que entonces personas que estén por debajo de la línea de pobreza son personas con pobreza extrema. No tienen el ingreso suficiente como para poder tener la cantidad calórica mínima, que es lo que dicen, ¿verdad? Lo que dice la ley que hay que consumir para poder sobrevivir. Luego, personas que estén por arriba de la línea de pobreza extrema, no es que dejan de ser pobres, siguen siendo pobres, pero no pobres extremos. O pobreza no extrema. Y personas que estén, que tengan un nivel de ingreso por arriba al nivel de la línea de pobreza, es decir, al nivel de la canasta básica, serían entonces no pobres del todo. Bien, entonces la línea de pobreza extrema y la línea de pobreza me genera tres categorías en las que dependiendo si yo estoy por arriba o por debajo de ellas, me considero en pobreza extrema, en pobreza, aunque no pobreza extrema, es decir, pobreza no extrema, y no pobreza del todo. Entonces, siempre que, en la medida que el valor de la línea de pobreza sea mayor al ingreso per cápita de un hogar, porque en pobreza se suele expresar en términos per cápita, entonces hablamos de que el hogar está en condición de pobreza. Bien, a ver,
Aquí vuelvo para Costa Rica con líneas de pobreza, esto es para 2017. Lo que pasa es que la línea de pobreza se puede calcular una genérica, cuánto es el costo de una canasta básica y también la canasta básica alimentaria, en particular para la pobreza extrema. Se puede calcular una para todo el país, pero resulta también bastante útil calcular una para la zona urbana y otra para la zona rural. ¿Por qué sucede esto? Bueno, recuerden que Costa Rica es una economía cuyos mercados suelen ser bastante no competitivos. De hecho, suelen converger bastante hacia lo oligopólico y hacia lo monopólico. Una estrategia que pueden tener los monopolistas es venderle a las personas de acuerdo a la capacidad de pago que tengan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si yo como monopolista veo que una persona tiene bajos ingresos y que por tanto no me va a poder pagar tanto a mí, yo le digo, no importa, yo le vendo a un precio menor a usted. A una persona que tiene ingreso alto, que tiene entonces una disposición a pagar mayor, entonces yo le vendo a un precio más caro. Esto puede parecer un poco Robin Hood, ¿verdad? Vendiéndole más caro a los ricos, cobrándole más barato a los pobres, pero en realidad es todo lo contrario. Un monopolista, de hecho, hace esto no por un argumento benévolo, sino más bien por sacarle un poco de plata a todo el mundo, incluso a las personas pobres, ¿verdad? Eh, ¿Esto cómo funciona en Costa Rica? Bueno, resulta que en Costa Rica hay una relación de variables en que las personas que tienen, o más bien, en las zonas rurales, el, el ingreso suele ser más bajo, en las zonas urbanas el ingreso suele ser más alto. Para efectos de una economía que gran parte de sus mercados son monopólicos, quiere decir que van a aprovechar esta información para cobrar distintos precios. En particular, los precios en las zonas urbanas van a ser un poco más caros, los precios en las zonas rurales van a ser un poco más baratos, porque, porque son más bien los mercados monopolistas cobrando distinto dependiendo del nivel de ingresos para sacarle esa ganancia a todo el mundo. Entonces, cuando lo vemos por pobreza urbana, vean que la línea de pobreza urbana es 107,000 colones. Una persona que entonces viva en una zona urbana en 2017 en particular con menos de 107,000 colones es una persona que no tiene el ingreso suficiente para poder garantizarse eh, ese consumo de canasta básica. Ahora, línea de pobreza extrema, ¿verdad? Cuantificado a partir de la canasta básica alimentaria, lo menos que tenía que tener una persona en 2017 para por mes sobrevivir con el consumo calórico mínimo. No estamos hablando de que esa persona tenga una vivienda, no estamos hablando de que esa persona tenga luz eléctrica, estamos hablando de que esa persona consuma lo mínimo para poder sobrevivir. Lo mínimo era que esa persona tiene que tener 49,000 colones. Entonces, estos dos parámetros, por lo menos en zona urbana, lo que nos dicen es, si una persona tenía por mes más de 107,000 colones, es una persona no pobre. No, no estoy diciendo que es una persona que le está pasando bien, es una persona que simplemente no es pobre. Una persona que tenga un ingreso entre 107,000 y 49,000 por mes es una persona que entonces va a ser pobre, y una persona que dentro de la zona urbana tenga un ingreso mensual de menos de 49,000 colones es una persona pobre extrema. Ahora, dentro de la línea, perdón, dentro de la población o la información rural, como les menciono, por las dinámicas mercantiles monopolistas, los precios suelen ser un poco más baratos, ¿verdad? Entonces, noten que la línea de pobreza rural es 82,000 colones, la línea de pobreza extrema rural es de 40,000 colones. Es decir, supongamos una persona genérica, no sé, si una persona, por ejemplo, tiene un ingreso de 48,000 colones, ¿ok? Es una persona que en la zona urbana se consideraría pobre extremo. Mientras que si esa misma persona se va a la zona rural, sigue teniendo el mismo nivel de ingreso de 48,000 colones, es una persona que seguiría siendo pobre, pero ya no sería una persona en pobreza extrema, puesto que tiene 48,000 colones, superior a 40,000 colones, que 40,000 colones sería lo mínimo para sobrevivir en la zona rural. Bien, eh, entonces aquí queda, digamos, la parte de cuantificación de la pobreza por línea de pobreza eh, extrema y no extrema, digamos. ¿Cómo ha funcionado esto para Costa Rica? La línea azul mide la línea de pobreza, la línea roja mide la pobreza extrema.
particularmente durante los 80 por una serie de malas decisiones políticas, entre ellas las que tomó Carazo, ¿verdad? Hubo una gran aceleración y también en respuesta a lo que estaba pasando en la economía internacional, hubo una gran aceleración de los estándares de pobreza. Vean que un 54% de pobreza en el país, un 20% de pobreza extrema. Eh, Esto, a medida que fue pasando el tiempo, hubo sí que ciertos picos, ¿verdad? Pero vean que tenemos una dinámica decreciente, ¿verdad? Si yo paso una línea entre, de hecho lo voy a hacer, si yo paso una línea entre el primer dato que tengo y el último dato que tengo, voy a hacerlo aquí en color naranja para que quede más explícito. Noten que de este primer dato al último dato, esta línea lo que me da es la tendencia. Entonces hay una tendencia decreciente de la pobreza. En los últimos años en pobreza nos hemos mantenido por ahí del 20%, hemos ido fluctuando, algunos años baja, otros años sube, pero nos hemos mantenido por ahí del 20% de pobreza. Si ya tomamos data más larga, ¿verdad? Por ahí en los 80s, ya dice que 20% no es un buen estadístico para resumirlo, ¿verdad? Pero 20% ha sido más o menos la pobreza que hemos tenido, el porcentaje de pobreza que hemos tenido en los últimos años. Eso quiere decir que una de cada 5 personas en Costa Rica está en condición de pobreza. Ahora, la pobreza extrema, ¿cuál es la proporción de hogares, perdón, más que hogares, de personas en Costa Rica que viven con un ingreso que ni siquiera les alcanza para poder comer? Vean que también tiene una tendencia creciente, aunque es un poco más plana. Se ha mantenido bastante, es decir, no ha fluctuado tantísimo como la pobreza no extrema, pero nos hemos mantenido por ahí del 6%. Es decir, 6 de cada 100 costarricenses o 3 de cada 50 costarricenses, ¿verdad? No les alcanza su ingreso para poder por lo menos sobrevivir. Bien, es una condición súper triste, pero es una condición que para eso estamos en el curso, problematizar muchos números, ¿verdad? No basta con decir 20% de pobreza, más o menos 6% de pobreza extrema, más o menos en los últimos años, sino que esos números hay personas detrás que realmente le están pasando súper mal. Y como les digo, estos estadísticos ahorita habría que recalcularlos en función de qué pase con el coronavirus. Les mencioné antes que se estima en el escenario más optimista que la pobreza ascienda a 24% y que en el escenario más pesimista la pobreza aumente a un 29%. Es decir, casi que vamos a tener a 1 de cada 3 ticos en condición de pobreza, dado las situaciones del coronavirus que ya vienen desde atrás, ¿verdad? Mal el país. Aquí tenemos para el total de la población, para la población urbana y para la población rural, más o menos cuánto es la cantidad de personas que vive en estas condiciones, no pobres, pobres no extremos y pobres extremos. Bien, lo voy a hacer primero para la totalidad del país. Esto es de nueva información del 2017. Lo que encontramos es que 384,000 y pico personas eran personas no pobres, mientras que 785,000 son personas pobres, pero no pobreza extrema, y 306,000 personas en pobreza sí extrema, digamos, en pobreza extrema, que es la forma formal de decirlo. Entonces, en una población de más o menos, para este momento del 2017, 493,000, 4.934.000 habitantes y pico habitantes, más o menos teníamos un 22% de personas viviendo en condición de pobreza, pero esa condición de pobreza la tenemos que dividir en dos, ¿verdad? Pobreza como tal la podemos ver como pobreza extrema, el 6% del que antes estábamos hablando, y pobreza no extrema, un 16%. Ojo que aquí, a diferencia de lo que yo venía mencionando en las diapositivas anteriores, explico, ese año un 22% de pobreza, esa es la pobreza total, pero si yo quisiera dividirla entre la población que es, no pobre, que es pobre no extrema y la población que es pobre extrema, sería 6% viviendo en pobreza extrema y 16% de la población viviendo en pobreza, aunque no extrema.
La suma de este 6 más este 16 es lo que da este 22. ¿Ok? Bien, y aquí también tenemos un cruce de variables, como cuál es el porcentaje de pobreza dependiendo de la región socioeconómica. Estas regiones socioeconómicas probablemente ustedes las estudiaron en el colegio y tiene que ver con que las provincias como tal no son una unidad suficientemente representativa, ¿verdad? Cuando hablo de Alajuela es muy distinta a la realidad que se vive en Alajuela Centro que en los Chiles. Cuando hablo de San José es muy distinta a la realidad que se vive en el área metropolitana de San José en comparación a lo que se vive en Pérez Celedón. De ahí que el Ministerio de Planificación, el Mideplan, organiza en una unidad, en este caso región de planificación, que son regiones que tienen factores comunes más descriptibles, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, la región central, que abarca la GAM y alrededores, vean que la condición de pobreza es menor que la del resto del país. En el país más o menos tenemos 20% de pobreza, para la región central un 15% de pobreza. ¿Qué pasa? En la región central de Costa Rica está acumulado la mayor cantidad de trabajos. Es más fácil estar empleado en el centro del país que en el resto del país. El empleo, vamos a ver que está asociado también a la pobreza, ¿verdad? Todo está encadenado, está enganchado. La región Chorotega, y aquí va de forma ascendente, ¿verdad? ¿Cuál es la región que le sigue a la central? La Chorotega, 22% de desempleo, perdón, de desempleo, no, de pobreza. Huetar Caribe, 26%, Huetar Norte, 27%, y aquí ya estos son números muy alarmantes, o sea, pues todos son alarmantes, pero aquí son números exagerados, ¿verdad? Ojo que aquí tenemos en la Huetar Caribe ya más de un cuarto de la población viviendo en condición de pobreza, es decir, aquí tenemos más o menos una de cada 4 personas viviendo en pobreza, un poquito más que eso. Y aquí ya tenemos más que eso. Aquí ya tenemos más o menos un tercio de la población viviendo en pobreza extrema, una de cada 3 personas, no en pobreza extrema, perdón, en pobreza. Y lo mismo para esto, ¿verdad? Entonces, claro, dependiendo de la región cambian los datos. De pronto el 20% no era suficiente para ver la información de la totalidad, pero ya viéndolo por región socioeconómica, sí que podemos entender esas diferencias. ¿Por qué eso es importante? Porque, claro, a nivel de política pública, eh, muchas veces los discursos tienden a ser muy vallecentristas. Se tiende a priorizar las condiciones de pobreza para las personas que están en el área central, cuando se debería también estar trabajando en estas áreas, en estas regiones, que en cuanto a estándares de pobreza están pasando la peor que en la región central, ¿verdad? Naturalezas distintas, pero un mismo cuantificador más alto para ellos. Ok, entonces ahora, hoy de hecho no voy a terminar el tema de pobreza, faltan pocos minutos para terminar la clase, solo voy a terminar con esta idea. ¿Qué es el crecimiento económico y cómo este ayuda a reducir la pobreza? Bueno, el crecimiento económico lo vamos a ver luego con mucho más detenimiento, pero tiene que ver con cómo va incrementando el nivel de ingreso que tenga un país, una familia, una empresa. En general nosotros lo vamos a ver eh, para una familia, o pues para un hogar o para una persona. Entonces, a medida que una persona va obteniendo mayor ingreso, está ascendiendo en la escala social, está teniendo movilidad social. La movilidad social entonces permite que personas salgan de esa condición de pobreza. Un caso bastante comentado en Costa Rica es el de las redes de cuido. Lo que pasa con las redes de cuido es que eh, en muchos casos, no sé muy bien la diferencia entre los encina y las redes de cuidado, sé que uno de ellos en particular solo atiende a mujeres, a los hijos de mujeres que están en condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces, claro, la mujer deja a sus hijos en las redes de cuidado para que ella pueda ir a incorporarse al mercado laboral. Esta mujer empieza a trabajar, empieza a obtener mayores ingresos, hay un crecimiento económico reportado, está viendo una movilidad social. Es una mujer que en el mejor de los casos entonces sale de la línea de pobreza, ya tiene un ingreso que le permite consumir más de lo necesario para sobrevivir, le permite pagar estos servicios para tener una vida digna, transporte, vivienda, agua, luz, ¿verdad? Entonces una mujer que sale de la condición de pobreza, pero cuando el siguiente año
vuelve a renovar papeles para que sus hijos vuelvan a entrar a la red de cuidado, resulta que como es una mujer que ya no está en condición de pobreza, le quitan el beneficio. Entonces, es una mujer que nuevamente, en muchos de los casos, tiene que salir del mercado laboral para cuidar a sus hijos, vuelve a entrar a pobreza, entonces es contradictorio, ¿verdad? Porque es una política que hace que las mujeres entren y salgan de la condición de pobreza. Se ha estado trabajando en ello para que esto no suceda, ¿verdad? Se ha estado levantando un poco el requisito para que mujeres todavía por encima de la línea de pobreza puedan estar teniendo sus hijos en la red de cuidado. Entonces, crecimiento económico es muy importante, ¿verdad? Porque a nivel... si una persona tiene crecimiento económico, es una persona que está, en el mejor de los casos, obteniendo mayor ingreso porque está produciéndole más al país, le está aportando más al país. Eso de aumentar la producción es lo que vamos a llamar aumentar la productividad, ¿verdad? Entonces, a medida que un país es más productivo, que esté produciendo más, suele aumentar el nivel de empleo y la remuneración a sus trabajadores, ¿verdad? Los salarios reales. Entonces, a medida que esto pase, a medida que haya más empleo y a medida que la remuneración, los salarios crezcan por el crecimiento económico que experimenta un país en su conjunto, pero en particular, ¿verdad? La agregación del crecimiento económico que está experimentando cada uno de sus individuos, esto reduce, por tanto, a nivel individual, la pobreza y por el desempleo, ¿verdad? Hay más personas teniendo empleo, tienen un nivel de ingresos que los hace salir de la condición de pobreza. Lo cual, ¿verdad? En cuanto a la metodología, reduce la pobreza por ingreso cuantificado por la línea de pobreza extrema. Entonces, un caso de esto lo vemos en China, pero si quieren, aquí viene la lectura de algunos gráficos que mejor los vemos la siguiente clase, la clase del viernes. Entonces, dejo el tema de pobreza de la clase de hoy hasta aquí. La siguiente clase retomo pobreza y termino con desigualdad. Les agradezco por llegar hasta este punto de la grabación de la clase, que siempre lo subo a YouTube y les estoy avisando. ¿Ok?